Y si los trucos que tu abuela usaba en la cocina en los años 60, esos pequeños secretos que hacían que todo saliera mejor, que nada se desperdiciara y que la cocina funcionara sin contratiempos, son exactamente los trucos que necesitas en tu cocina hoy. Y si la abuela que cocinaba para 8 personas con presupuesto mínimo sabía más sobre eficiencia en la cocina que cualquier chef moderno con equipo de miles de pesos, ¿y si recuperar esos trucos te ahorraría dinero, tiempo y problemas todos los días? Estos son los 25 trucos de cocina que tu abuela sabía en los años 60 que harían tu vida más fácil hoy. Dale subscribe porque estos trucos los vas a usar mañana mismo. Truco 1. Tostar el arroz antes de cocerlo. El arroz que la abuela preparaba tenía una diferencia fundamental con el arroz que la mayoría de las cocinas modernas prepara. Ella lo tostaba primero. Antes de añadir el jitomate, la cebolla o el caldo, ponía el arroz seco directamente en la cazuela con un chorrito de aceite a fuego medio y lo movía constantemente durante 3 o 4 minutos hasta que los granos cambiaban de blanco transparente a blanco opaco con un ligero tono dorado. Ese tostado previo hace 2 cosas que el arroz sin tostar no puede lograr. Primero, sella la superficie de cada grano con una capa de almidón gelatinizado que impide que el grano absorba demasiado líquido demasiado rápido, produciendo el arroz suelto y esponjoso que la abuela lograba sin falla. Segundo, desarrolla compuestos de mallar en la superficie del grano que añaden una profundidad de sabor a nuez que el arroz cocido directamente en agua nunca tiene. El arroz que se pega, que queda pastoso o que queda crudo en el centro, es el arroz que no se tostó primero. La abuela nunca tuvo arroz pastoso porque nunca lo cocinó sin tostar. El truco funciona con arroz blanco, arroz integral y cualquier variedad. 3 minutos de tostado en seco antes de añadir cualquier líquido. El resultado es tan consistente que una vez que lo haces no puedes volver al método sin tostar. Truco 2. Papel de estraza para madurar. Aguacates. La abuela que compraba aguacates duros en el mercado del lunes y los quería listos para el miércoles no los ponía en el refrigerador ni los dejaba en el frutero a temperatura ambiente sin más. Los envolvía individualmente en papel de estraza, ese papel café grueso que en los años 60 envolvía prácticamente todo en los mercados y los dejaba en la alacena a temperatura ambiente. El papel de estraza crea alrededor del aguacate un microambiente con concentración elevada de etileno, el gas que las frutas producen naturalmente para madurar. Al envolver el aguacate en papel impermeable al gas, el etileno se acumula alrededor de la fruta, acelerando el proceso de maduración de manera controlada. Un aguacate duro envuelto en papel de estraza en la alacena madura en 24 a 48 horas dependiendo de qué tan duro estaba. Sin el papel, el mismo aguacate puede tardar 4 o 5 días o madurar de manera desigual con partes blandas y partes todavía duras. Las bolsas de papel de estraza de los mercados modernos funcionan igual. Una manzana o un plátano maduro adentro de la bolsa con el aguacate acelera aún más el proceso porque esas frutas producen más etileno. La abuela no sabía de etileno ni de maduración controlada, solo sabía que el papel de estraza hacía que los aguacates estuvieran listos cuando los necesitaba. Truco 3. Cuchara de madera sobre la olla. Para que no hierva la cuchara de madera que la abuela colocaba horizontalmente sobre la olla cuando el agua estaba a punto de hervir, ese truco que parece imposible que funcione y que funciona perfectamente, es física de burbujas explicada de manera práctica. Cuando el agua hierve, las burbujas de vapor suben desde el fondo de la olla y necesitan una superficie para romperse. Si encuentran solo agua antes de llegar al borde, se acumulan y se derraman. La cuchara de madera en el borde de la olla interrumpe la tensión superficial de las burbujas antes de que lleguen al borde. Las burbujas suben, tocan la madera seca y se rompen antes de desbordarse. La madera funciona mejor que el metal porque es hidrofóbica. El agua no se adhiere a ella de la misma manera, lo que facilita que las burbujas se rompan al contacto. Funciona con la olla de pasta, con la olla de frijoles, con cualquier olla que tenga tendencia a desbordarse. La cuchara de madera tiene que estar seca y tiene que quedar sobre el borde, no adentro de la olla. La abuela que colocaba la cuchara de madera sobre la olla y seguía con sus otras tareas sin preocuparse por el desbordamiento, estaba aplicando física de fluidos con una cuchara de 10 pesos. Truco 4.
agua de arroz para espesar sopas y salsas. El agua en que la abuela cocinaba el arroz, ese líquido blanco y ligeramente viscoso que queda en la olla después de que el arroz absorbe el agua que necesita, no se tiraba. Se guardaba en jarro de barro y se usaba para espesar sopas, salsas y guisos que necesitaban más cuerpo sin añadir harina ni fécula de maíz. El agua de arroz contiene almidón de arroz disuelto, el mismo componente que hace que el arroz cocido sea esponjoso, que funciona como espesante natural sin alterar el sabor del platillo que espesa. A diferencia de la harina de trigo que añade un sabor a masa, el almidón de arroz es prácticamente neutro en sabor. Una taza de agua de arroz añadida a una salsa o sopa demasiado líquida y cocida 5 minutos más, produce una consistencia más densa y más sedosa que cualquier espesante industrial. En la cocina asiática, que descubrió este truco de manera independiente, el agua de cocción del arroz se usa sistemáticamente como base de sopas, salsas y caldos. En la cocina mexicana de los años 60, se usaba por el mismo motivo sin que nadie le pusiera nombre. Tirar el agua de cocción del arroz es tirar el espesante gratuito más versátil de la cocina. La abuela nunca lo hizo. Truco 5. Cáscara de limón para limpiar el comal. El comal de barro o de hierro que la abuela limpiaba después de usarlo no se lavaba con jabón. El jabón penetra el barro poroso y el hierro sin esmalte y deja sabor en los platillos que se cocinan después. La abuela limpiaba el comal caliente con la cáscara de limón exprimido, frotando la superficie con el lado cortado hacia abajo. El ácido cítrico del limón disuelve los residuos de alimentos que se adhieren a la superficie del comal sin penetrar el material. Los aceites esenciales de la cáscara condicionan la superficie del barro o del hierro. Los mismos aceites que los fabricantes de utensilios de hierro fundido recomiendan usar para sazonar la superficie. Después de frotar con el limón, la abuela pasaba un trapo seco y el comal quedaba listo para el siguiente uso, sin jabón, sin agua, sin residuo de detergente que afecte el sabor de las tortillas del día siguiente. El comal de hierro o de barro correctamente cuidado con este método desarrolla con el tiempo una capa de grasa polimerizada en la superficie que lo hace naturalmente antiadherente. Es exactamente lo que los chefs modernos llaman seasoning del hierro fundido y que cobra fortunas enseñar en cursos de cocina. La abuela lo hacía con la cáscara de limón sobrante sin pensarlo 2 veces. Truco 6. Sal, gruesa para desapolillar y conservar. La abuela que ponía un puño de sal gruesa en el fondo del recipiente donde guardaba el arroz, las lentejas, los frijoles y cualquier grano seco, o que ponía una hoja de laurel seca en el mismo recipiente, no lo hacía por superstición. Lo hacía porque funcionaba. La sal gruesa en el fondo del recipiente de granos crea un ambiente de baja humedad relativa. Los cristales de sal absorben la humedad del ambiente, reduciendo el contenido de agua disponible para los insectos de almacén. Los gorgojos del maíz y los ácaros de almacén necesitan cierto nivel de humedad para sobrevivir y reproducirse. Sin esa humedad, no pueden establecerse en los granos. El laurel contiene eucaliptol y otros compuestos aromáticos que tienen propiedades insecticidas documentadas contra los insectos de almacén más comunes. La concentración de estos compuestos en una hoja seca es suficiente para repeler, pero no para matar. Funciona como disuasivo, no como veneno. La combinación de sal gruesa más laurel en los recipientes de granos es el sistema de control de plagas de almacén más accesible y más efectivo que existe para una cocina doméstica, sin productos químicos, sin costo adicional, sin riesgo para la salud. Truco 7. Pelar jitomates con agua caliente. La abuela que pelaba jitomates para las conservas, para las salsas cocidas y para los guisos que requerían jitomate, sin piel no los pelaba con cuchillo, no en el volumen que una familia de 8 personas requería. Los pelaba con agua caliente. Una cruz superficial cortada en la base del jitomate con la punta del cuchillo, 30 segundos en agua hirviendo, inmediatamente en agua helada. La piel se separa completamente del jitomate y salen 4 trozos sin esfuerzo. El proceso completo toma menos de 2 minutos por jitomate. El calor del agua hirviendo expande el líquido justo debajo de la piel más rápidamente que la pulpa, creando una separación entre la piel y la carne que el agua helada fija al detener bruscamente la cocción. La cruz en la base le da a la piel un punto de inicio para separarse.
Este truco funciona con jitomates, con duraznos, con peras y con cualquier fruta de piel delgada que necesite pelarse en grandes cantidades. Los cocineros profesionales lo llaman blanching y lo enseñan en las primeras clases de cualquier escuela de cocina. La abuela lo hacía porque era la única manera práctica de pelar 20 jitomates en 10 minutos para la salsa del domingo. Truco 8. Pelar ajos golpeándolos. El ajo que la abuela pelaba no lo pelaba diente por diente con paciencia y uñas. Lo aplastaba brevemente con el lado plano del cuchillo o con la palma de la mano sobre la tabla de madera. Un golpe firme pero no violento que separaba la cáscara de la pulpa sin destruir el diente. El golpe rompe el vínculo entre la cáscara papirácea y la pulpa del ajo sin aplastar el diente. La cáscara queda suelta y sale en 1 o 2 trozos con los dedos. El proceso completo toma 3 segundos por diente comparado con los 30 segundos de pelado con uñas. El golpe también tiene un efecto farmacológico relevante. Activa la alinasa del ajo, la enzima que produce la alicina, el compuesto activo antibacteriano. Un ajo aplastado brevemente antes de usarlo tiene más alicina activa que un ajo cortado sin aplastamiento previo. La abuela que aplastaba el ajo antes de picarlo o de añadirlo entero al guiso estaba maximizando tanto la eficiencia del pelado como la actividad farmacológica del ingrediente, sin saberlo en esos términos. Truco 9. Conservar hierbas frescas en vaso con agua. El cilantro, el perejil, la hierbabuena y cualquier hierba fresca que la abuela compraba en el mercado y no usaba inmediatamente, no la metía al refrigerador en bolsa de plástico. La ponía en un vaso con un poco de agua en el fondo, como si fueran flores, y la cubría con una bolsa o con un trapo húmedo. Las hierbas frescas son plantas cortadas que siguen respirando después del corte. En bolsa de plástico sin agua, pierden turgencia en horas porque no tienen fuente de humedad. En vaso con agua, los tallos cortados absorben el agua y mantienen las hojas frescas durante 5 a 7 días. La cubierta encima del vaso reduce la pérdida de humedad por evaporación sin crear el ambiente hermético de la bolsa sellada que acelera la descomposición por acumulación de gas etileno. El cilantro guardado en vaso con agua en el refrigerador dura 1 semana con las hojas completamente frescas. El cilantro guardado en bolsa de plástico dura 2 días antes de empezar a ponerse negro. La abuela que ponía sus hierbas en vasito con agua en la ventana de la cocina no lo hacía porque le gustara la decoración. Lo hacía porque era la única manera de tener hierbas frescas disponibles toda la semana sin ir al mercado todos los días. Truco 10. Desalar bacalao con leche, el bacalao seco salado que la abuela preparaba para Cuaresma y para las fiestas de diciembre, requería desalarse antes de usarse. Remojarlo en agua cambiada varias veces durante 1 o 2 días para extraer el exceso de sal. La abuela aceleraba el proceso con un truco que la mayoría de las cocinas modernas no conoce. El último remojo lo hacía en leche fría en lugar de agua. La leche desala el bacalao más efectivamente que el agua por 2 razones. La caseína de la leche, la proteína principal de la leche, tiene afinidad por los iones de sodio y los retira del tejido del bacalao más eficientemente que el agua sola. Y los lípidos de la leche penetran las fibras del bacalao durante el remojo, suavizando la textura de una manera que el agua no puede lograr. El bacalao que pasó su último remojo en leche tiene una textura más suave, más sedosa, que se deshilacha de manera más uniforme y que tiene un nivel de salinidad más preciso que el bacalao desalado solo con agua. Este truco era conocimiento de las cocinas norteñas y de las familias que preparaban bacalao con regularidad. Las familias que lo sabían tenían el mejor bacalao de las reuniones familiares. Las que no lo sabían se preguntaban por qué el bacalao de la abuela siempre era diferente. Truco 11. Limpiar el comal con cebolla. El comal de hierro muy manchado o con residuos quemados que no salían con la cáscara de limón, la abuela lo limpiaba con cebolla partida a la mitad, frotada directamente sobre el comal caliente. Los azúcares naturales de la cebolla, caramelizados brevemente por el calor del comal, y los compuestos sulfurados de la cebolla, disuelven los residuos de alimentos quemados mediante una combinación de acción mecánica de frotado y acción química de los compuestos organosulfurados que tienen propiedades disolventes sobre los residuos de proteína y grasa carbonizados.
Los cocineros de parrilla en todo el mundo usan este truco con la parrilla caliente antes de cocinar. Es estándar en la cocina de restaurante, en la parrilla de asados y en cualquier superficie de cocción de hierro o acero que necesite limpieza sin jabón. La abuela lo usaba en el comal de barro o de hierro con la cebolla que sobraba del corte del guiso, sin costo extra, sin productos químicos, con el subproducto del mismo proceso de cocción que había ensuciado el comal. Truco 12. Guardar el pan duro para migas y empanizados. El pan de sal que se había puesto duro, el bolillo o la telera que nadie iba a comer en ese estado, la abuela nunca lo tiraba. Lo dejaba secar completamente en la ventana o en el horno apagado todavía caliente hasta que perdía toda la humedad y se volvía completamente rígido. Luego lo molía en el metate o lo trituraba con el rodillo hasta obtener migajas finas. Las migas de pan seco tienen aplicaciones que el pan fresco no puede reemplazar. Para empanizar carnes y croquetas, las migas de pan seco absorben el aceite de fritura de manera que forma una costra crujiente que no se desprende. El pan fresco rallado contiene demasiada humedad y no produce la misma costra. Para espesar salsas y caldos en la tradición de la cocina española que llegó a México con la conquista, las migas de pan tostado molidas son el espesante más antiguo de la cocina occidental. Anterior a la harina como espesante, anterior a la fécula de maíz, anterior a cualquier espesante procesado. La abuela que guardaba el pan duro en bolsa de tela en la alacena tenía siempre disponible el empanizador y el espesante más versátil de la cocina, sin gastar un centavo adicional. Truco 13. Tostar las especias antes de molerlas. La pimienta, el comino, el clavo, la canela y cualquier especia entera que la abuela usaba en los guisos no iba directamente del frasco al molcajete. Primero pasaba 30 segundos en el comal seco a fuego medio, moviéndose constantemente hasta que empezaba a soltar su aroma. El tostado previo de las especias enteras activa los aceites esenciales que están atrapados dentro de las células de la especia. El calor rompe las paredes celulares y hace que los aceites aromáticos se distribuyan uniformemente por toda la especia antes de la molienda, produciendo una especia molida con más aroma y más sabor por gramo que la misma especia molida sin tostar. El comino tostado en comal seco y molido en molcajete tiene un perfil aromático completamente diferente al comino molido en frío, más profundo, más terroso, con menos de los compuestos amargos que el comino crudo tiene y más de los compuestos dulces y ahumados que el tostado desarrolla. Cualquier chef de cocina mexicana seria que usa especias molidas las tuesta primero. Es un paso que tarda 30 segundos y que transforma completamente el sabor final del guiso. La abuela lo hacía sistemáticamente sin pensar en ello como técnica especial. Era simplemente la forma correcta de preparar las especias. Truco 14. Plátano maduro para endulzar sin azúcar. El plátano macho o el plátano dominico que se había sobremadurado, que ya tenía la cáscara completamente negra y la pulpa blanda y muy dulce, que la abuela añadía a los atoles, a los tamales dulces y a ciertos guisos del sureste en lugar de azúcar, era la fuente de dulzura más nutritiva y más compleja de la cocina mexicana. El plátano sobremadurado tiene un índice glucémico más bajo que el azúcar blanca, a pesar de ser más dulce, paradoja que se explica por la presencia de fibra soluble que retarda la absorción de los azúcares del plátano, produciendo una curva glucémica más plana que el azúcar puro. El plátano sobremadurado también aporta potasio, vitaminas del complejo B y antioxidantes que el azúcar no tiene. Y su sabor, más complejo que el azúcar, con notas de caramelo, vainilla y fruta fermentada, añade profundidad a los platillos que endulza de una manera que el azúcar blanca no puede replicar. La abuela que usaba el plátano negro de la frutería en lugar de tirarlo, no estaba improvisando por falta de azúcar. Estaba usando el endulzante más nutritivo y más complejo que tenía disponible. Truco 15. Hervir huevos con vinagre para que no se rompan los huevos que la abuela hervía para los huevos duros de la semana, para la ensalada de papa o para cualquier preparación que requiriera huevo cocido, siempre salían perfectos, sin la clara derramada en el agua que señala que el huevo se rompió durante la cocción. El truco era simple: una cucharada de vinagre blanco en el agua de cocción. El vinagre tiene dos efectos sobre los huevos que se cocinan en agua. Primero, el ácido acético del vinagre endurece brevemente la superficie de la cáscara, reduciendo las microfracturas que pueden abrirse con el choque térmico del agua caliente.
Segundo, si un huevo se rompe y la clara empieza a salir, el ácido acético coagula la clara inmediatamente en contacto con el agua acidificada, sellando la fractura antes de que la clara se disperse. El vinagre también facilita el pelado del huevo duro porque el ácido actúa brevemente sobre la cáscara durante la cocción, haciéndola más porosa y más fácil de separar de la membrana interior. Una cucharada de vinagre por litro de agua. El agua de cocción no queda con sabor a vinagre porque el ácido se volatiliza con el calor. El resultado es el huevo perfectamente cocido que la abuela producía sin falla. Truco 16. Desinfectar tablas de madera con limón y sal. La tabla de madera que la abuela usaba para picar, que no se podía meter al agua con jabón porque la madera se hincha, se agrieta y desarrolla bacterias en las grietas, se limpiaba con un método que los microbiólogos modernos han validado como más efectivo que el lavado con jabón para tablas de madera porosa. Sal gruesa esparcida sobre la tabla y luego la mitad de un limón usada como esponja, frotando con el lado cortado hacia abajo hasta que la sal se disuelva y el jugo de limón haya cubierto toda la superficie. Se deja actuar 3 minutos y se raspa con espátula de madera o se enjuaga con agua fría. La sal gruesa actúa como abrasivo mecánico que saca los residuos de alimentos de los poros de la madera. El ácido cítrico del limón desnaturaliza las proteínas bacterianas en la superficie y en los poros superficiales de la madera. La combinación de abrasión más acidez es más efectiva para superficies de madera porosa que el jabón, que no penetra los poros de manera suficiente para eliminar bacterias en la madera mojada. La abuela que limpiaba la tabla con limón y sal no tenía intoxicaciones alimentarias en su cocina. La coincidencia no es accidental. Truco 17. Usar la hoja de laurel en el arroz. 1 o 2 hojas de laurel secas colocadas sobre el arroz ya guardado en el recipiente hermético de la alacena protegían el arroz de los gorgojos durante meses. La abuela, que nunca tuvo gorgojos en el arroz, tenía laurel en el recipiente. La que los tuvo era la que no lo ponía. El eucaliptol, el linalol y el eugenol de las hojas de laurel tienen actividad insecticida documentada contra Cytophilus oryzae, el gorgojo del arroz, y contra Tribolium castaneum, el escarabajo del trigo, los 2 insectos de almacén más comunes en las despensas mexicanas. Las hojas de laurel seco liberan estos compuestos volátiles lentamente durante semanas, creando un ambiente que los insectos de almacén evitan sin que los compuestos en esas concentraciones sean tóxicos para los humanos. 2 hojas de laurel seco en el recipiente de arroz, 2 en el de frijoles, 2 en el de harina, cambiadas cada 2 meses cuando pierden su aroma. Costo total, el precio de un manojo de laurel que dura 6 meses. Resultado, 0 gorgojos en la despensa. Truco 18. Conservar el queso fresco en agua con sal. El queso fresco que la abuela compraba en el mercado y que no iba a consumir todo en el mismo día, no lo metía al refrigerador en la envoltura original ni en bolsa de plástico. Lo guardaba sumergido en agua con sal. Una salmuera ligera de 2 cucharadas de sal por litro de agua, en recipiente de vidrio tapado. El queso fresco sumergido en salmuera ligera mantiene su textura húmeda, su sabor fresco y su estructura durante 4 o 5 días sin desarrollar el resecado superficial ni la acidificación que ocurre cuando el queso fresco se guarda en seco. La sal de la salmuera crea un ambiente osmótico que inhibe el crecimiento bacteriano en la superficie del queso sin penetrar el interior en concentraciones que alteren el sabor. El mismo principio de la salmuera, de las aceitunas y los quesos feta y mozzarella fresca que se venden sumergidos en sus propias salmueras. El queso fresco guardado en salmuera ligera sabe igual el 5.º día que el primero. El queso fresco guardado en bolsa de plástico sabe a plástico y se reseca desde el 2.º día. Truco 19. Congelar chile. Seco para que no se apolille. Los chiles secos, guajillo, ancho, mulato, pasilla, chile de árbol, que la abuela compraba en grandes cantidades en temporada y que necesitaba conservar durante meses sin que se apolillaran, los guardaba en bolsa de tela dentro del refrigerador o en una olla de barro con tapa en el lugar más fresco y oscuro de la alacena. Las temperaturas bajas inhiben completamente el ciclo de vida de los insectos que atacan los chiles secos, principalmente los mismos gorgojos de almacén que atacan los granos.
A temperaturas por debajo de 10 grados centígrados, los huevos de insecto que pueden estar presentes en los chiles desde el mercado no eclosionan y los insectos adultos no se reproducen. La bolsa de tela en lugar de plástico es crucial. El plástico hermético crea condensación que humedece los chiles y provoca moho. La tela permite que el chile respire manteniendo la baja humedad que conserva su textura y su concentración de capsaicinoides. Los chiles secos conservados correctamente a temperatura fría y en ambiente seco mantienen su color, su aroma y su picante durante un año o más. Los chiles mal conservados en bolsa de plástico a temperatura ambiente pierden su color y su aroma en semanas y desarrollan insectos en meses. Truco 20. Usar agua de frijoles para espesar salsas. El caldo negro y espeso que quedaba en la olla de frijoles, que en el truco 4 ya vimos que es nutricionalmente extraordinario, también era el espesante más efectivo para las salsas que necesitaban más cuerpo sin añadir almidón adicional. Una taza de caldo de frijol negro añadida a una salsa roja demasiado líquida y reducida. 5 minutos en la cazuela produce una consistencia más densa, más brillante y con una profundidad de sabor que ningún espesante neutral puede añadir. Los almidones resistentes del caldo de frijol espesaban la salsa gradualmente y de manera controlada, sin el riesgo de grumos de la harina ni del sabor a maíz crudo de la fécula sin tostar. En los estados del sur de México, donde las salsas negras de frijol son base de guisos, el caldo de frijol se usa sistemáticamente como componente de salsas complejas. La cocina oaxaqueña moderna que los chefs de vanguardia estudian y replican, usa este principio que las abuelas oaxaqueñas aplicaban por economía y practicidad. Truco 17. Usar la hoja de laurel en el arroz. 1 o 2 hojas de laurel secas colocadas sobre el arroz ya guardado en el recipiente hermético de la alacena protegían el arroz de los gorgojos durante meses. La abuela, que nunca tuvo gorgojos en el arroz, tenía laurel en el recipiente. La que los tuvo era la que no lo ponía. El eucaliptol, el linalol y el eugenol de las hojas de laurel tienen actividad insecticida documentada contra Cytophilus oryzae, el gorgojo del arroz, y contra Tribolium castaneum, el escarabajo del trigo, los 2 insectos de almacén más comunes en las despensas mexicanas. Las hojas de laurel seco liberan estos compuestos volátiles lentamente durante semanas, creando un ambiente que los insectos de almacén evitan sin que los compuestos en esas concentraciones sean tóxicos para los humanos. 2 hojas de laurel seco en el recipiente de arroz, 2 en el de frijoles, 2 en el de harina, cambiadas cada 2 meses cuando pierden su aroma. Costo total: el precio de un manojo de laurel que dura 6 meses. Resultado: 0 gorgojos en la despensa. Truco 18. Conservar el queso fresco en agua con sal. El queso fresco que la abuela compraba en el mercado y que no iba a consumir todo en el mismo día, no lo metía al refrigerador en la envoltura original ni en bolsa de plástico. Lo guardaba sumergido en agua con sal. Una salmuera ligera de 2 cucharadas de sal por litro de agua, en recipiente de vidrio tapado. El queso fresco sumergido en salmuera ligera mantiene su textura húmeda, su sabor fresco y su estructura durante 4 o 5 días sin desarrollar el resecado superficial ni la acidificación que ocurre cuando el queso fresco se guarda en seco. La sal de la salmuera crea un ambiente osmótico que inhibe el crecimiento bacteriano en la superficie del queso sin penetrar el interior en concentraciones que alteren el sabor. El mismo principio de la salmuera, de las aceitunas y los quesos feta y mozzarella fresca que se venden sumergidos en sus propias salmueras. El queso fresco guardado en salmuera ligera sabe igual el 5.º día que el primero. El queso fresco guardado en bolsa de plástico sabe a plástico y se reseca desde el 2.º día. Truco 19. Congelar chile. Seco para que no se apolille. Los chiles secos, guajillo, ancho, mulato, pasilla, chile de árbol, que la abuela compraba en grandes cantidades en temporada y que necesitaba conservar durante meses sin que se apolillaran, los guardaba en bolsa de tela dentro del refrigerador o en una olla de barro con tapa en el lugar más fresco y oscuro de la alacena. Las temperaturas bajas inhiben completamente el ciclo de vida de los insectos que atacan los chiles secos, principalmente los mismos gorgojos de almacén que atacan los granos. A temperaturas por debajo de 10 grados centígrados,
Los huevos de insecto que pueden estar presentes en los chiles desde el mercado no eclosionan y los insectos adultos no se reproducen. La bolsa de tela en lugar de plástico es crucial. El plástico hermético crea condensación que humedece los chiles y provoca moho. La tela permite que el chile respire manteniendo la baja humedad que conserva su textura y su concentración de capsaicinoides. Los chiles secos conservados correctamente a temperatura fría y en ambiente seco mantienen su color, su aroma y su picante durante un año o más. Los chiles mal conservados en bolsa de plástico a temperatura ambiente pierden su color y su aroma en semanas y desarrollan insectos en meses. Truco 20. Usar agua de frijoles para espesar salsas. El caldo negro y espeso que quedaba en la olla de frijoles, que en el truco 4 ya vimos que es nutricionalmente extraordinario, también era el espesante más efectivo para las salsas que necesitaban más cuerpo sin añadir almidón adicional. Una taza de caldo de frijol negro añadida a una salsa roja demasiado líquida y reducida. 5 minutos en la cazuela produce una consistencia más densa, más brillante y con una profundidad de sabor que ningún espesante neutral puede añadir. Los almidones resistentes del caldo de frijol espesaban la salsa gradualmente y de manera controlada, sin el riesgo de grumos de la harina ni del sabor a maíz crudo de la fécula sin tostar. En los estados del sur de México, donde las salsas negras de frijol son base de guisos, el caldo de frijol se usa sistemáticamente como componente de salsas complejas. La cocina oaxaqueña moderna que los chefs de vanguardia estudian y replican, usa este principio que las abuelas oaxaqueñas aplicaban por economía y practicidad. Truco 24. Aromatizar el aceite con cáscara de naranja. El aceite de oliva o el aceite vegetal que la abuela aromatizaba con cáscara de naranja seca, colocando trozos de cáscara seca en el frasco de aceite durante una semana, producía un aceite perfumado que transformaba los aderezos de ensaladas, los guisos de verduras y las marinas de pollo con un costo de prácticamente cero. Los aceites esenciales de la cáscara de naranja, limoneno, mirceno, linalool, son liposolubles y se transfieren completamente al aceite durante el periodo de maceración. El aceite con cáscara de naranja seca tiene una concentración de estos compuestos aromáticos comparable a los aceites infusionados que las tiendas gourmet venden a precios premium. La cáscara tiene que estar completamente seca, sin humedad, para que no introduzca agua al aceite, que podría causar crecimiento bacteriano. La cáscara seca al sol durante 2 días, o en el horno apagado caliente durante 1 hora, está lista para infusionar. Un frasco de aceite con cáscara de naranja, seca, canela y pimienta negra entera, produce el aceite más aromático que cualquier cocina puede tener. La abuela lo hacía con las cáscaras que sobraban de pelar las naranjas del desayuno. Truco 25. El ojo que nunca se equivocaba. Este no es un truco específico de técnica o de ingrediente. Es el truco más difícil de aprender y el que hacía que todos los demás funcionaran. La abuela que cocinaba para 8 personas, sin recetario, sin temporizador, sin termómetro de cocción y sin báscula de precisión, tenía algo que ningún gadget moderno puede reemplazar. El ojo calibrado por años de observación que sabía exactamente cuándo el aceite estaba listo por el movimiento de las burbujas, cuando la cebolla estaba en su punto por el color y el olor, cuando el mole estaba en la consistencia correcta por cómo caía de la cuchara, cuando el pan estaba horneado por el sonido hueco al golpear la base. Ese ojo no se aprende en un curso, se aprende cocinando todos los días durante años con atención total al proceso. Los temporizadores, los termómetros y las básculas son compensaciones para la falta de ese ojo, útiles, necesarios para quien no lo tiene desarrollado, pero siempre menos precisos que el ojo entrenado de alguien que ha cocinado el mismo platillo cientos de veces. La abuela nunca se equivocaba con el aceite, porque había visto ese aceite hervir cientos de veces. Nunca quemaba la cebolla, porque conocía exactamente el olor que indicaba que estaba en su punto. Nunca pasaba el mole, porque sabía exactamente cómo caía de la cuchara cuando estaba listo. Ese ojo era el resultado de atención sostenida durante años. No se puede heredar, pero sí se puede desarrollar, cocinando con atención en lugar de delegar la atención al temporizador. El mejor truco de cocina que tu abuela sabía era prestarle atención a lo que estaba cocinando. Todo lo demás era consecuencia de eso. 25 trucos, 25 cosas que tu abuela hacía en la cocina en los años 60 que harían tu vida más fácil hoy si las aplicaras mañana mismo. El arroz tostado antes de cocerse que nunca queda pastoso. El papel de estraza que madura los aguacates en 24 horas.
la cuchara de madera que evita que la olla se desborde, el agua de arroz que espesa cualquier salsa sin harina, la cáscara de limón que limpia el comal sin jabón, la sal y el laurel que mantienen los gorgojos fuera de la despensa, los jitomates pelados en 30 segundos con agua caliente, el ajo que se pela solo con un golpe, las hierbas frescas que duran una semana en vaso de agua, el bacalao desalado con leche que queda perfectamente suave, la cebolla que limpia el comal quemado, el pan duro que se convierte en el mejor empanizador, las especias tostadas que saben 3 veces más, el plátano negro que endulza mejor que el azúcar, los huevos que no se rompen con vinagre en el agua, la tabla de madera limpia con limón y sal, el laurel que ahuyenta los gorgojos del arroz, el queso fresco que dura 5 días en salmuera, los chiles secos que sobreviven meses en frío, el caldo de frijol que espesa cualquier salsa, el aguacate que no se oxida con su hueso y limón, el aceite filtrado que dura 3 usos más, la sal que apaga las chispas del fogón, el aceite aromatizado con cáscara de naranja, y el ojo que nunca se equivocaba, el truco más difícil de todos, porque no se aprende en ningún video sino prestando atención a lo que se cocina. ¿Cuál de estos trucos vas a usar esta semana? ¿Cuál usaba tu mamá o tu abuela que no está en esta lista? ¿Cuál te sorprendió más no haber sabido antes? Cuéntalo en los comentarios. Y si conoces un truco de cocina de tu abuela que nosotros no mencionamos, escríbelo abajo. Queremos aprender de las cocinas de ustedes. Dale like si este video te hizo querer llamarle a tu abuela para preguntarle sus trucos antes de que sea tarde. Suscríbete a Así Nació, porque la próxima semana descubrimos más sobre lo que la cocina mexicana sabía antes que cualquier chef moderno.